Estamos de vuelta en el tablero y como lo decía antes de irnos a la pausa, está ya con nosotras Laura Casillas, periodista, poeta. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotras en el tablero. Muchas gracias a ti, Laura, por acogerme. Me hace mucha ilusión esta entrevista porque a quienes no lo saben, además de ser tocayas, es que Laura y yo somos amigas desde hace mucho tiempo. Sí. Yo sigo además la pluma de Laura Casillas mucho tiempo. Poeta, como digo, y yo tengo mi debilidad por la poesía, no lo puedo evitar, pero ahora nos traes algo distinto. Un libro que se llama Arena en los ojos, que recomiendo a la gente que nos está viendo que lo adquiera, que lo lea, que lo difunda, que lo masifique, porque habla de algo que me parece fundamental, que es esta deuda histórica de España con el pueblo saharaui en general. Yo te iba a preguntar, iba a empezar por ahí. Eres poeta, pero también eres periodista. Entonces viene la pregunta típica que nos hacemos entre los periodistas. Si tuvieras que resumir tu libro en un titular, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que el titular sería que es un viaje en el espacio para hacer un viaje en el tiempo, a ese tiempo de la colonización española de varios territorios, los que hoy forman parte de Marruecos y del Sáhara Occidental y que de algún modo se enlazan también con nuestra propia historia. Me parece un excelente titular, lo tenías ahí largo casi para planeado, titular, ¿verdad? Pero lo tenías casi planeado. Pero voy también al lado más bien personal, porque bueno, eres periodista, eres poeta. Eso quiere decir que también tienes una suerte de sensibilidad con las cosas. Los artistas nos reconocemos eso. Va a preguntar, ¿qué ha motivado que quisieras escribir un libro como este? Porque podrías ir escribiendo los poemas maravillosos que ya haces, pero ¿qué motiva que quieras enfrascarte en este tipo de travesía que supone también mucha documentación, mucha investigación, mucho trabajo? Pues mira, lo que hace de interruptor a la investigación que está en la base de este libro es tomar conciencia de mi propio desconocimiento. Cuando yo estaba trabajando como periodista en Marruecos y empecé a viajar, sobre todo por la zona norte del país, empecé a darme cuenta de que había algo ahí que no me cuadraba, que a mí me faltaba una pieza para entender por qué lo que yo veía en ese país se parecía tanto, por ejemplo, al sur de España. ¿Por qué estaba en Tetuán y de pronto había esas resonancias a Andalucía? ¿Por qué había nombres en las calles que me recordaban a una historia que conocía pero que claramente no conocía del todo, ¿no? Ese fue el primero de los detonantes. Decir, tengo una ignorancia muy grande sobre este asunto y me pregunto por qué. Esa parte de la ignorancia me parece interesante porque creo que es un sentimiento compartido. Lo recomiendo, por cierto, el programa de Al Lío que hizo nuestra querida Silvia Agüero hace tan solo unos días, en el que hablaban además de esta deuda histórica y tal. Había un momento en el que se comentaba sobre la ignorancia generalizada que existe en general sobre la relación que tiene España con el pueblo saharaui, la deuda, como decimos, que tiene España con el pueblo saharaui. La gente casi no tiene ni idea de lo que pasa. Efectivamente, y cuanto más pasa el tiempo, peor, ¿no? Porque el conflicto, la situación del pueblo saharaui es un problema que dura ya medio siglo, dura prácticamente 50 años. Cuando algo se alarga tanto en el tiempo, lo que pasa es que también se va diluyendo, ¿no? Ya lo damos por sabido, ya no le prestamos atención. Entonces, la gente de la edad de nuestros padres algo sabe de esto porque lo recuerda como parte de su propia vida. Pero la gente de nuestra edad, si no lo hemos aprendido en la escuela, si dejamos de verlo también en los medios de comunicación, ¿cómo nos vamos a enterar? Esa ignorancia no es una responsabilidad propia, es estructural y tiene unas razones. ¿Esas razones cuáles serían, a tu juicio? Pues mira, en lo que tiene que ver no solo con el Sáhara, sino también con la memoria de la colonización en Marruecos, yo creo que la madre del cordero es que está absolutamente trenzada con algunas de las cosas que más nos ha costado hablar en este país. Si hablamos del protectorado español en Marruecos, estamos hablando de guerra civil, estamos hablando de dictadura franquista, y si nos movemos en el mapa hacia la cuestión del Sáhara Occidental, empezamos a hablar también de los silencios y de los pactos tramposos de la transición a la democracia. Entonces, como estas son cajas negras que ha costado muchísimo abrir, incluso en lo doméstico, ¿cómo no iba a ser difícil abrirlas cuando además tocan a otro país y a las relaciones conflictivas que implica, por ejemplo, negociar lo que pasa en el Estrecho? Por ejemplo, me parece interesante porque es lo que has dicho de estas cajas negras, ¿no? Que en general es algo que vemos vinculado a la memoria y al desarrollo político de la memoria en este país. Los temas de los que se puede hablar y los temas de los que si se puede hablar, solo se puede hablar en ciertos términos. Tú has mencionado lo de la transición. No puedo evitar entonces preguntar, porque además tú eres periodista, sigues la vida política, lo sé muy bien. Claro, esa transición que nos han pedido de modélica y que en realidad empezamos a darnos cuenta, llevamos años dándonos cuenta que esto no fue así, de modélica, pues no había habido muchas renuncias, ha habido muchos temas pendientes.
¿Cómo se traduce en concreto ese periodo concreto de la transición, pero también vincularlo con el hoy, con la apuesta, por ejemplo, en este momento de este gobierno, mejor dicho, de este presidente directamente, por tener unas relaciones con Marruecos que terminan dejando en muchísima desprotección y vulnerabilidad a saharauis como los que hemos tenido de activistas que han estado en Barajas tantas semanas? Bueno, es que cuando se empieza a tirar del hilo de esta historia, las cosas a veces sorprenden de puro evidentes. La orden de descolonización del Sáhara Occidental es un parrafito así pequeño que aparece en el BOE exactamente el día después de la muerte de Franco. O sea, atado y bien atado, nivel 1000, ¿no? Ese momento en el que Franco moría es cuando Marruecos aprovecha, como seguro que la gente que nos está viendo sabe, pero por refrescarlo, es cuando Marruecos aprovecha para hacer esa ocupación del territorio que dura hasta hoy con la entrada de la Marcha Verde, en lo que hasta entonces era la provincia española del Sáhara, ¿vale? Entonces, en ese momento, España está ocupándose de otras cosas y no cumple con su responsabilidad de descolonización de ese territorio del que era metrópoli y que tenía el mandato ya entonces por parte de la ONU de realizar un referéndum de autodeterminación por el que el pueblo saharaui pudiera elegir su propio destino. España, digamos, abandona esa responsabilidad, pasa de hacer lo que tiene que hacer y las consecuencias de eso duran hasta hoy. Pero esto, claro, no es gratuito. ¿Por qué España no hace en ese momento lo que tenía que hacer? El Sáhara a veces parece que es como un lugar muy pequeñito, algo casi, bueno, anecdótico, que se deja pasar porque no tiene tanta importancia. No, es al revés. Es la llave de muchas otras cosas, sobre todo de la relación con Marruecos. Lo que España acepta en ese primer momento es un primer chantaje de Marruecos. Es dejar entrar, hacer la vista gorda a que esté entrando ese país que va a ocupar ese territorio y con esa venta de algún modo afianzar su posición en un nuevo tablero internacional, atendiendo también en mucha medida a intereses de terceros, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos estaba en ese juego a tope ya en aquel primer momento y están saliendo, se están desclasificando muchos documentos que dan testimonio de eso, ¿no? Que lo dejan muy claro. Porque ¿qué pasa? Y esta es la última pincelada para entenderlo. En ese momento había otro elemento que tener en cuenta, que era el papel de Argelia en todo esto. ¿Qué habría ocurrido si en ese año 75 España, en lugar de aliarse con Marruecos, protege, como era su deber, al Sáhara Occidental y entonces su amigo en la orilla sur no es Marruecos sino Argelia? Eso había muchas potencias que no estaban dispuestas a permitirlo, ¿no? Claro, es que al final lo que decías es un juego geopolítico que es una pena que hablemos de juego en esos términos, porque sabemos que eso supone después la vulneración de muchísimos derechos, dejar en la vulnerabilidad en general a muchísimos pueblos, y no puedo evitar hacer un vínculo también con otro pueblo en vulnerabilidad, salvando las distancias, pero también intentando trazar algunos puentes comunes entre lo que ocurre ahora mismo con el pueblo palestino. Tú eres una periodista, eres una poeta. ¿Qué supone para nosotras en general, para nosotros en general, que estemos viendo narrado en vivo y en directo un genocidio? ¿Qué significa qué dice de nosotros esto? Bueno, haces muy bien en relacionarlo además, ¿no? Porque salvando evidentemente las inmensas distancias, sí que son dos conflictos o dos situaciones que tienen mucho en común. Para empezar, la raíz colonial de la situación actual, ¿no? Esas historias coloniales no resueltas que siguen coleando muchas décadas más tarde, pero es que también en el Sáhara Occidental nos podría pasar que si seguimos sin tomar la responsabilidad necesaria para que eso se resuelva, dentro de unos años estemos viendo mucha muerte. Y es que ya en el Sáhara estamos viendo violaciones de los derechos humanos que dejamos pasar, ¿no? La gente que está en los territorios ocupados sufre todos los días violencia, sufre violaciones de sus derechos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos haciendo la vista gorda ante ese tipo de circunstancias, podemos llegar a extremos que nos resultan inimaginables antes, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo con Gaza. Llevamos escuchando lo que estaba pasando en Palestina sin prestar atención durante décadas y ahora que la situación se ha recrudecido de la manera que lo ha hecho, efectivamente llegamos a lo intolerable, pero nuestras mentes ya están como demasiado acostumbradas a escucharlo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos estar todos los días viendo las imágenes que vemos de lo que está ocurriendo en Gaza y seguir adelante como si nada, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos inmutemos formando parte de la parte privilegiada de un mundo que permite eso o que permite lo que ocurre en las fronteras de la Unión Europea, ¿no?
por inacción también somos parte de esa deshumanización que estamos viendo día tras día. Has dicho lo de las fronteras y quiero volver por eso también un poco a lo de los activistas saharauis. Hace tan solo, lo hablamos mucho aquí en el tablero, hace tan solo unas semanas habían unos activistas que además hicieron huelga de hambre, sí. 20 de ellos había una huelga de hambre además organizada, durísima seguramente. Hablábamos también de menores de edad, había una pequeña niña y un pequeño niño en el aeropuerto de Barajas, es decir, a tan solo unos metros de que pudieran ir a un hospital, por ejemplo, ¿no? Que ya te cambia un poco el panorama cuando lo piensas en esos términos. Estaban en territorio español, sí. Estaban en Barajas, han sido deportados, la mayoría de ellos, han quedado algunos aquí en el territorio, han sido deportados, no sabemos nada más, ya no salen las noticias, ya no lo cubrimos. De alguna forma, pensando en las narraciones que hacemos, porque las narraciones también nos dan una identidad, ¿no? ¿Cómo narramos estos sucesos? ¿Cómo narramos o cómo te acercas como una narradora a una historia como la de una de estas personas que es una activista que ha tenido que emigrar por su activismo y que es deportado incluso con una suerte de, bueno, lo que yo llamo esposas en Perú, ¿no? Sí. Precaria y tal, que los llevan en un avión de vuelta a Marruecos? ¿Cómo se narra una historia así? Bueno, hay que ponerles a las cosas los nombres que verdaderamente tienen. Hay un nombre que se evita poner cuando hablamos de la población saharaui, porque si no quizá tendríamos que comportarnos de otra manera. Las personas saharauis son refugiados. La gente que vive en los campamentos de Tinduf son, de hecho, la población refugiada más antigua del mundo, el pueblo que más tiempo lleva siendo refugiado. Si hablamos de expulsar de nuestro territorio a personas refugiadas o a personas que viven, en el caso de los territorios ocupados, bajo la ocupación, se revela como de una manera muy nítida la violencia de lo que está pasando. Hay refugiados de primera y segunda clase, ¿no? No es lo mismo si hablamos de refugiados de una parte del mundo que de otra. Entonces, lo primero eso, empezar a poner los nombres que las cosas tienen. Y lo segundo, recordar que no estamos hablando, en este caso, de algo que ocurra en otra parte y a una gente que no tiene nada que ver con nosotros. Es que esas personas a las que les estamos negando hoy la entrada en este país, hasta el año 75 tenían DNI español, porque el recurso que el franquismo había encontrado para mantener el control sobre ese territorio era considerarlo una provincia más de España, tan española como Albacete, se decía. Y de la noche a la mañana lo que se hizo fue dejar a esa gente en la intemperie más absoluta, ¿no? En medio de un desierto, literalmente, sin nacionalidad a la que acogerse, porque no habían podido resolver su autodeterminación y por tanto tener la nacionalidad propia, porque obviamente no van a tener la del país ocupante. Entonces, ahora mismo lo único que tienen como recurso las personas saharauis para poder moverse por el mundo con algo así como una seguridad legal es considerarse apátridas. Eso es a lo que están teniendo que recurrir mientras no se resuelve la situación del Estado al que pertenecen, ¿no? Entonces, España, a una gente que había sido sus ciudadanos hasta hace 50 años, los deja en el abandono legal y en el abandono vital y no les abre ni siquiera las puertas cuando vienen pidiendo el refugio que les corresponde incluso por la legalidad internacional, ¿no? Y cuando veíamos las imágenes, ¿no?, de esos activistas que estaban en el aeropuerto de Barajas, no podía evitar pensar también que eso era como una metáfora de la situación mayor, porque ahí estaban en la sala de espera de un aeropuerto. Pero ¿qué son los campamentos de refugiados de Tinduf más que una gran sala de espera, ¿no?, del mapa? Una gran sala de espera hasta poder volver a su tierra. Qué importante lo que has dicho de la sala de espera, porque hemos sabido que ayer iniciaba el plan Meloni. Hoy ha llegado la primera embarcación con 16 migrantes a Albania, donde en efecto van a estar en lo que podemos llamar una sala de espera o un campo de concentración para migrantes directamente. Van a estar ahí, además albergados y custodiados por policía italiana directamente, y ese es el modelo que se plantea exportar. Ursula von der Leyen ha pedido que se exporte a Europa. Vemos que entonces que, claro, tenemos como temas que, por supuesto, tienen sus singularidades, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, la comunidad migrante en este momento. ¿Cómo vinculamos todas esas, de alguna forma? Si tuviéramos, a eso me refiero, como una narración de esta historia, en esta foto grande de lo que estamos viviendo este 2024, ¿cómo narramos todas esas aristas de poblaciones que estamos viendo completamente vulneradas a cada momento y revictimizadas incluso por esos estados que se supone que deberían
acogerse o cumplir el derecho internacional. Mira, estaba pensando en unos versos de un poeta amigo que se llama Pedro del Pozo, que dice: todos los días descubrimos nuevos enemigos, pero los más antiguos que tengo son los dueños de las puertas. Esto va de quiénes son los dueños de las puertas. Los dueños de las puertas son quienes deciden desde dentro de la fortaleza Europa, ¿no?, por usar ese término terrible, pero están externalizando el cuidado de esas puertas a quienes están al otro lado de las fronteras y a través de eso les dan poder. Todas estas historias están absolutamente relacionadas, porque el pueblo saharaui, por ejemplo, no estaría en la situación que está si no se le hubiera externalizado a Marruecos ese papel de dueño subsidiario de la puerta, ¿no? Es porque hay que llevarse bien con, entre otras cosas, hay otros elementos, pero uno de los elementos fundamentales es que porque hay que llevarse bien con ese que nos está guardando las puertas del estrecho, se pueden admitir también sus chantajes, porque hemos visto perfectamente lo que pasa en el momento aquel en el que después de la COVID, Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, vino a tratarse la COVID en España. Es el momento en el que Marruecos dice: vamos a abrir un poco las puertitas de Ceuta y Melilla, generar un caos en la frontera y ya verás cómo esta gente vuelve al redil, ¿no? Y es como consecuencia de eso, un par de eslabones más tarde, cuando Pedro Sánchez directamente cambia su postura respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Es muy curioso porque Europa, que es tan celosa, ¿no?, de sus políticas de vecindad y de que a quienes tiene colindando con los países limítrofes aparentemente se le exigen esas garantías de tener una serie de condiciones que les hacen como socios aceptables. Bueno, eso tiene tantas fisuras, ¿no? Marruecos es un país cuyo Estado persigue a periodistas disidentes, es un país donde el adulterio sigue formando parte del Código Penal, no hablemos de las relaciones entre personas del mismo sexo, es un país donde pasan muchas cosas que no tendrían que estar admitidas en esa política de vecindad, ¿no? Pero de nuevo, dobles raseros, porque queremos que el dueño de la puerta esté contento. Qué importante lo del dueño de la puerta, y a raíz de eso tengo un par de preguntas finales. La primera es sobre el papel de periodismo y de las artes, en este caso, en tiempos de guerra. Porque es verdad que a veces se asume que nos toca solamente contar historias, pero lo cierto es que hacemos bastante más que eso. Yo tengo esa sensación, al menos en el periodo que estoy aquí en el tablero, sintiendo que hacemos... Hombre, quiero creer que hacemos algo útil, sin duda, pero por lo mismo, depende de cómo lo enfocas, puede ser lo mismo útil para una cosa o para otra. ¿Cuál dirías tú que es ese papel en este momento del periodismo y de las artes? Pues mira, creo que sobre todo tenemos un desafío enorme, que es hacer que volvamos a ver y que volvamos a escuchar, que no nos suenen ya conocidas las historias y que sepamos, pues eso, dar con los nombres verdaderos o adecuados que tienen lo que estamos viendo, ¿no? No puede ser que por escuchar muchísimas veces la palabra muerto dejemos de oírla. Tenemos que encontrar la manera de transmitir lo que realmente está pasando, ¿no? Tenemos que lograr también dar cauce a quienes están contando las historias desde allí, no solo hacernos como, no sé, eco, ¿no?, de otras voces, sino realmente también abrir nuestros espacios para que puedan llegar las miradas de quienes están viviendo las cosas. Con Palestina esto lo hemos visto muy directamente, ¿no? Se ha negado la entrada a periodistas a ese territorio, igual que siempre se niega a los lugares donde están ocurriendo cosas terribles. Bueno, pues hay que encontrar los cauces para que quienes sí están pudiendo contarlo desde allí, pues les escuchemos y lo veamos. Y también creo que el periodismo y las artes pueden ser lugares de encuentro y de conversación, para encontrar también nuevas preguntas posibles, nuevos diálogos posibles, interlocuciones que quizá no son las habituales, ¿no? Y conversaciones desde otros lugares. Qué necesario conversar en tiempos donde eso también parece tan difícil. Y la última pregunta, te voy a pedir que me prestes el libro, que quiero enseñarlo, tiene que ver con la portada. Es que Laura, lo has hablado hace nada, nos hablabas de las cajas negras que no se pueden abrir. Cuando yo veía la portada del libro, es verdad que a mí me gusta también analizar mucho las cosas, pero como veía esta suerte de muñeca rusa de puertas, ¿no? Como que detrás de, sacas una muñeca, sale otra, sale otra, sale otra. Y yo acá veo como abres una puerta y hay otra, y hay otra. Me daba esa impresión. Entonces yo te iba a preguntar, ¿qué mensaje nos deja esa portada de arranque cuando la ves? Pues mira, esta portada, a la que estoy agradecidísima, y que es de Andrea García Román, una estudiante de diseño, porque para llegar a esta portada trabajamos con un grupo de estudiantes de una escuela de diseño de Pacífico, aquí muy cerquita, y hicieron distintas propuestas, y esta me cautivó absolutamente, precisamente porque creo que captaba esa idea del libro, que es ir ahondando en la pregunta, ¿no? No creer que porque abrimos una puerta la cuestión ya está resuelta, sino que siempre va a haber otra, y siempre va a haber otra, y siempre va a haber otra. Cuanto más pensemos y más nos preguntemos, más dificultades nos vamos a seguir encontrando, pero esa es la tarea, ¿no?
Quiero creer que sí y que nos seguiremos haciendo esas preguntas. Laura Casillas, Arena en los ojos, la recomiendo para toda la gente que nos está viendo porque la verdad creo que tiene muchísima información que nos corresponde para seguir haciéndonos preguntas, para seguir conversando como apuntabas, Lau, y te agradezco además en concreto no solo por estar con nosotras esta mañana en el tablero, sino también por el trabajo que sé que esto significa. Quedo pendiente de más libros, por supuesto, porque no puede ser que nos encontremos solo cada vez que publicas uno, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme, Laura, un placer estar aquí. Lindo tenerte aquí. Nosotros nos vamos a una breve pausa porque volvemos y seguimos con los temas del tablero.